Amén. Estamos en nuestra clase número 16 de Manifestación del Espíritu Santo. Hermana, siendo alumna de este centro de entrenamiento bíblico, dinos rápidamente, ven aquí, hermana. Quiero preguntarte, ¿qué pasó? Cuéntanos. Acércate un poco más para que pueda. Sí, sentía que las piernas se me comenzaron a mover y no sé, fue un momento así, yo nunca he sentido eso, la risa sí lo he tenido en la iglesia, ¿no? Cuando el pastor Jim comenzaba la unción, caía, y yo como usted decía, yo también a veces le hacía medios raros cuando los veía todos reírse, y este par de locos, ¿no? Pero yo no voy a estar ahí, ¿no? O sea, esta fue primera vez en tu vida, nunca había... Primera vez, hermano, yo no pensé que realmente no estaba en mí, no era yo, realmente. Era malo. No, era algo, pero terrible que no se salía. Era algo muy malo, te daba mucho dolor. No, al contrario, me daba de Para que no digan que yo estoy poniendo palabras en su boca, comprenden lo que digo, ¿no? Y había mucho temor. No había temor, era algo libre, algo grandioso. Libre y grandioso. Gracias, hermano, porque yo hasta ahora, gracias, Señor, gracias, Padre. ¿Qué pasó? ¿Hasta ahora qué? Hasta ahora siento un poco que me he quedado así como una tonta, no sé, estoy pero tonta. No, pero es como, ¿sabes lo que pasa? Es cerebro del Espíritu Santo. Es lo que sucede. Les aseguro algo más. Todos pudimos habernos metido. Cuando Dios hace, eso es para los pastores, cállate, mi hermana, toma asiento. Y esto es algo bueno para todos los pastores, podemos aprender algo acá, cuando hay manifestaciones de ese tipo en nuestras iglesias. Y yo creo, ¿saben qué? Que va a empezar, particularmente en los pastores, si ya no está esto, va a empezar, y con más fuerza. Porque la enseñanza de la palabra trae luz. ¿Saben qué? Cuando Dios quiere hacer algo con todos, normalmente empieza con uno. Los demás tienen que cederse nada más. Ahora, yo no voy a empujar hacia eso, pero si estoy enseñando a Dios hacer algo está bien, pero yo no voy a empujar a eso, porque uno puede fácilmente manipular. ¿Comprenden lo que estoy diciendo, hermanos? Y no queremos eso, queremos algo genuino del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, esto ha sido una manifestación del Espíritu Santo, ha sido todo genuino. Nunca lo ha hecho. Amén. Alguien dice, no, ¿qué está haciendo? Es un demonio. No, un demonio no es eso. Cuando te caíste no sentiste dolor. No sentí dolor, nada. Estoy bien. Libre. Bueno, gloria a Dios. Amén. Es libertad. He dicho, es libertad. Ella dijo libertad y es grandioso. Vamos a decirlo, libertad grandiosa. Lo que la Biblia dice, la Biblia dice, hemos sido llamados a la libertad gloriosa, ¿no? Amén. Amén, es lo que pasa. Esa es la realidad. Qué bueno, lo tenemos filmado, mucha gente va a ser bendecida. Y porque, bueno, la enseñanza de la palabra, la Biblia dice, la entrada de tu palabra da luz. Amén. Y siempre hay más libertad. Podemos ir de una libertad a otra libertad. Cada vez más libres en Dios. No digo libres para hacer lo malo, libres para hacer lo bueno. Amén. Grande libertad, grande libertad. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, hemos visto algo bien pequeñito comparado con lo que pasó en Hechos capítulo 12 cuando fue el día de Pentecostés. Ahora imagínense 120, algo así. Pero hablando en lenguas cada uno. Ellos están borrachos. ¿Qué podían decir pues? Ellos están borrachos. Y se comportaban como borrachos. A lo mejor uno ahí sentado en un lugar. Haciendo así, y diciendo en su lengua de ellos, porque tú eres bueno, porque para siempre, es tu misericordia, y todos están borrachos. ¿Comprenden lo que digo? Nota que ahora sí regresamos regresando a Hechos, y luego regresamos a Juan, o ya regresamos, ¿no? Pero vamos a otra vez volver a ver Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, nota que siempre hay personas que van a hacer dos cosas. Verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hermano, muchos dicen, ¿para qué es esto? ¿Qué significa esto? Es el gozo del Señor.
Amén. Y la Biblia dice en Nehemías, capítulo 8, vengan conmigo a Nehemías, capítulo 8, versículo 10, gracias hermano. Luego les dijo, id, comed grosuras. Nota que grosura está hablando aquí de la palabra de Dios. Y bebed vino dulce, o el Espíritu Santo. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Es cuando tú predicas a la gente, hermano, ves a la gente sea bendecida. Eres alguien que llena la palabra del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Porque días antes a nuestro Señor, no os entristezcáis. Nota que es algo que tú decides. Si te dice no te pongas triste, ¿qué cosa es? Un mandato. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza o fuerza fortaleza. Vamos al Salmo 126. Dice la Escritura. Si Jehová no, verso 126, verso 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, y Sión es la iglesia. En Hebreos claramente dice que la iglesia es Sión. Otra vez, el verso 1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando uno sueña parece que todo fuera realidad, porque nuestros sentidos físicos, aunque están suspendidos, estamos soñando, suspendidos en cuanto al sueño me refiero, sin embargo parece real, aunque no está siendo comunicado a nuestros sentidos físicos, por así decirlo. No estamos oliendo realmente lo que estamos oliendo en el sueño. Estamos oliendo lo que hay en el cuarto, pero no lo que está en el sueño. Pero parece todo real. Ahora nota que eso es la fe, pues. La fe toma como real algo que los sentidos físicos no lo pueden afirmar. Por supuesto lo que dice la palabra de Dios. La fe toma como realidad algo que los sentidos físicos no lo pueden afirmar. En otras palabras, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Cuántos somos con los que sueñan? Amén. Y hay que soñar cosas grandes, hermanos. Hay que ver de sí mismo cosas grandes, cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Gente sanada. Cada uno de nosotros debe ser capaz. Cada uno de nosotros debería ser capaz de levantar una iglesia. Cada uno de nosotros. No digo de pastorear una iglesia. He dicho levantar una iglesia. Y luego se la dejas al pastor que la pastoree, pues. O que Dios levante un pastor. ¿Acaso Dios no es capaz de levantar un pastor? Ahora, no estoy diciendo necesariamente que ustedes vayan y levanten iglesias. Estoy diciendo que deben ser capaces de, en el sentido de estar listos para la obra de Dios y tener una célula en su casa o algo así, conforme por supuesto, yo respetando el programa de vuestro pastor. Pero cada uno debe ser capaz. Si tú eres capaz de ayudar en la iglesia, ¿tú crees que tu pastor no te pondría para ayudarlo a él? No hay un pastor espiritual lleno de la palabra y, digamos, amor por los perdidos, que va a poner a alguien que ama a los perdidos y sujeta a él, al pastor, que no lo va a poner junto a él para ayudarle, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Nota lo que dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, verso 2, y nuestra lengua de alabanza. ¿Nuestras manos? Nuestra lengua. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Aleluya. Amén. Vamos a regresar porque esta es nuestra última clase y tenemos que ver estas tres manifestaciones de inspiración, y en realidad son las más simples para enseñar inclusive. 1 Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿qué es la profecía? Es un fluir sobrenatural en un lenguaje conocido. En un lenguaje conocido. ¿Qué son los diversos géneros de lenguas? Es un fluir sobrenatural en un lenguaje desconocido, al que lo habla evidentemente, ¿no? ¿Qué es la interpretación de lenguas? Es una interpretación sobrenatural de lo que ha sido dicho en otras lenguas. Ahora, interpretación no es traducción. Uno puede hablar en lenguas una hora y la interpretación puede ser algo que es una sola palabra. Santidad, por ejemplo. Uno habla en lenguas una hora y interpreta una palabra. O uno puede hablar en lenguas 2 o 3 palabras y la interpretación puede ser 30 minutos, por así decirlo. Es interpretación, no es traducción. Algunos dicen, hermano, yo entendí que... No es mental. Digan, no es mental. O sea, la interpretación no viene a tu oído, viene a tu espíritu. La palabra hebrea para profetizar significa fluir, llevando la idea de brotar como una fuente. La palabra griega para profecía significa hablar por otro. La palabra hebrea para profetizar significa fluir, llevando la idea de brotar como una fuente, brotar como una fuente. La palabra griega para profecía significa hablar por otro. En este caso significa hablar por Dios o ser su portavoz, su vocero. No significa que Dios está hablando. Muchos dicen, mira, la profecía, Dios habló. No, Dios no habló. Habló tú, habló tu pastor o el ministro, tu hermano en Cristo. La Biblia dice, juzgad las profecías. Si fuera Dios hablando, ¿cómo puedes juzgar a Dios? No, se juzga la profecía, porque la profecía no es Dios hablando, es hablar por Dios, o ser su portavoz, su vocero, el ser inspirado a hablar algo que Dios te inspira a hablar. La Biblia dice, juzgad las profecías. 1 Corintios 14:3, 1 Corintios 14:3, tenemos que ver que es muy importante entender que el simple don de profecía no debería confundirse con el ministerio del profeta o el oficio profético, que es lo mismo. Hoy día mucha gente llama las cosas que no son, las llama mal. Por ejemplo, al gato le llama perro y al perro le llama gato. La profecía no es un don profético. Dice, mira hermano, porque ellos confunden el Antiguo Testamento con el Nuevo. La profecía en el Antiguo Testamento sí tenía algo del futuro, un elemento del futuro, la profecía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la profecía, según 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación o animarles y consolación. El simple don de profecía no lleva el elemento de revelar algo, como sí se encuentra en el ministerio del profeta, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Por eso profecía no hace a nadie profeta, aunque el profeta sí podría profetizar, más dicho, sí profetiza, con una unción muy fuerte, pero el profeta hace muchísimo más que profetizar. Y señalar el futuro o el revelar algo que Dios le revela, dar algo a conocer lo que Dios le revela. Un profeta es un predicador a tiempo completo, un hombre de experiencia en las cosas de la palabra, en las cosas del Espíritu. No es un neófito. Si Dios no pone neófitos a servir las mesas, menos lo pone como profeta. Entonces, 1 Corintios claramente, 14:3, dice que profecía no es predicción. En el Antiguo Testamento, profecía era esencialmente predicción, porque llevaba profecía junto con la palabra de sabiduría, ¿se acuerdan? Las separamos para estudiarlas. Pero en el Nuevo Testamento, la profecía ya no viene necesariamente con la palabra de sabiduría, a no ser que sea un ministro que esté hablando, o Dios quiere usar a algún hermano,
una vez a las 500, por así decirlo. Muy de vez en cuando. Yo les digo, hay hermanos que van a estar llenos del Espíritu Santo y no necesariamente cuando profeticen van a hablar, van a tener ninguna revelación. No necesariamente van a tener revelación. Pero sí, 1 Corintios nos dice que claramente que la profecía en el Nuevo Testamento solo expresa o relata algo que edifica, exhorta o anima y consuela. Algunos piensan que profetizar significa predicar. Eso no es así. Sin embargo, todo hablar inspirado por el Espíritu Santo es profecía en una manera u otra, pero profetizar no es predicar. Algunas veces hay un elemento de profecía en la predicación. Cuando uno está ungido por el Espíritu Santo e inspirado para decir cosas, ¿no?, que vienen del corazón en lugar de la cabeza. Pero esa es una fase de la operación del don de profecía. Es más allá de nuestro razonamiento. Predicar significa proclamar, anunciar, citar, decir. El propósito del don de profecía es diferente al propósito de la predicación. La Biblia no dice en 1 Corintios 1:21 que la gente agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la profecía. No, dice por la locura de la predicación. Entonces, predicación y profecía son cosas diferentes. 1 Corintios 1:21. Porque las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo son dadas para capturar la atención de la gente, no para salvarlas. Vemos que en Pentecostés, todo ese movimiento del Espíritu Santo capturó la atención de la gente. ¿Qué significa esto? O otros se burlaban. Otros se burlaban. ¿No? Pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, los 11 también estaban en el suelo, hola. Amén. Alzó la voz y les habló diciendo, recién les dijo algo. Así que los que recibieron su palabra, verso 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que oyeron su palabra, los que recibieron su palabra. Recién fueron salvos cuando Pedro predicó la palabra. Recuerden esto muy bien. El profetizar no hace a nadie profeta. Digan conmigo, el profetizar no hace a nadie un profeta. Entonces, en el profeta, lo repito, en el ministerio del profeta operan junto con el simple don de profecía, con una mayor unción, por supuesto, al menos 2 de las manifestaciones de revelación, palabra de sabiduría y o palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría y o palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. En el ministerio del profeta, algunas veces la profecía sirve de vehículo para la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento. Primera de Corintios 12:29. ¿Son todos profetas? No. Entonces vemos claramente que el profetizar no nos hace profetas. Porque 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El verso 12, 1 Corintios 14, dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nota que la Biblia dice, anhelad, procurad, procurad. En 1 Corintios 12:31, 14:1 y 14:12. Procurad, 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 anhelar. Como iglesia debemos procurar, como iglesia, que las manifestaciones del Espíritu Santo se hagan presentes en la iglesia. Ahora, no está hablando de que Carlos quiere hacer milagros, Patricia tener la palabra de sabiduría. Hermano, ¿tú qué quieres? Bueno, Eduardo quiere las lenguas. Y mucha gente piensa que esto está hablando, pero no. Esto fue dirigido a la iglesia en su totalidad. Por lo tanto, ese procurar es la iglesia como conjunto. Procura que las manifestaciones sean presentes, se hagan presentes en la iglesia, se manifiesten en la iglesia. Pero no dice, Carlitos, tú, ¿qué quieres? ¿Milagros o profecía? No. Yo recuerdo claramente cuando fui enseñado de esa manera, y fue una manera equivocada,
Yo dije, bueno, Señor, yo quiero yo no sé qué quiero porque no sé qué son. Empezando por ahí. ¿Entiendes lo que digo o no? Pero no es así. No es así. Ahora, sin embargo, también se nos dice específicamente que procuremos profetizar. O lo que es lo mismo, que procuremos hablar inspirados por el Espíritu Santo. Para edificación, exhortación y consolación. Con exhortación podemos decir también llamar a la gente más cerca a Dios. Ahora recuerda, no dice corrección ni dirección. Porque habla en profecía, habla a los hombres, ¿no? Para edificación, llamar más cerca a Dios, o exhortación, que es lo mismo, y consolación. No para corregirlos o dirigirlos. Si alguien quiere ser dirigido por el Espíritu Santo, debe aprender a cederse a la guía del Espíritu de Dios que está dentro de él. Ahora, 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procura profetizar. ¿Amén o no? Procura hablar inspirado por el Espíritu Santo para edificación, exhortación y consolación. Por eso dije claramente al principio del curso que todos podíamos profetizar, que hay 4 dones. Dones de sanidades, que ibas a descubrir cuál de los dones se manifestaba en tu vida a cada vez que tú orabas por los enfermos, ¿no? Uno de ellos ibas a tener un grande éxito. Sabrías cuál de los dones Dios te ha capacitado para que se manifieste en tu vida. Cuando me dice de forma personal, no de manera pública, de forma personal. Segundo, la palabra de profecía. Tercero, profecía. Tercero, lenguas, o diversos géneros de lenguas. Y cuarto, interpretación de lenguas, de manera privada. Todo eso estoy hablando de manera privada, no de manera pública. Porque la Escritura dice, a 1 Corintios, dice, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Todos tienen dones de sanidades? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo el hermano Rubén dice que sí? Dice que sí, de forma privada, ya hemos visto eso antes, y otra cosa es forma pública. 1 Corintios 12, dice al final, en el verso 30, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lengua? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Entonces, hermano, ¿cómo dices tú que todos pueden tener dones de sanidades, profecía, lenguas e interpretación? Pues aquí está hablando del uso público. Pero en modo privado es cada uno, en forma privada, personal. ¿Están ahí o no? Cosa diferente. Porque dice que hablan todas lenguas, la respuesta es no. Pero ¿por qué en Corintios 14:5, 1 Corintios 14:5 dice así, que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas? Hemos visto que si no todos pueden hablar en lenguas, como dice 1 Corintios 12:30, ¿por qué en 14:5 nos dice quiero que todos hablen en lenguas? Porque uno es en forma pública. ¿Hablan todos en lenguas de manera pública? No. En el sentido de dar una profecía pública a la iglesia, o lenguas a la iglesia, un mensaje. Pero en 14:5 dice que todos pueden hablar en lenguas, de manera privada. Su uso, y lo que está hablando acá del uso, porque a Dios puso, dice en el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, no dice en tu casa, en la iglesia. Ahora nota esto, si Dios dice que procuremos las manifestaciones del Espíritu Santo, podemos hacerlo como iglesia, y podemos procurar todas las manifestaciones como iglesia, en general, y así el Espíritu Santo repartiera como Él quisiera, entre todos nosotros. Pero si Dios dice que podemos o que procuremos profetizar, algo específico, está diciendo que todos procuremos profetizar, que toda la iglesia procure profetizar, y todos podríamos hacerlo si lo procuramos. Ahora, Dios no va a decir, por un momento, pueden hacerlo, y por otro momento decir, no, no quiero que lo hagas. Dios quiere que todos lo hagan. Todos aquellos que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, podríamos hablar bajo inspiración del Espíritu Santo. Como dije, para edificación, exhortación o llamar a la gente más cercana a Dios y consolación. No necesariamente para hablarlo a otras personas. Pero como vamos a ver,
tú inspirado por Dios puedes hablarle a otras personas, a ti mismo y a Dios. Inclusive podrías hablarle al malo, al inicuo. Muchas veces David, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los inicuos y dice, buscarás a los inicuos y no estarán más, ¿no es cierto? Y cuando dice, oh tú, hijo de maldad, amaste la iniquidad, ¿no? En otro lugar. El hablar bajo inspiración del Espíritu Santo es de grande bendición y deberíamos procurar hacerlo continuamente. Como dije, el don de profecía no se mete en predecir cosas, es muy importante. Hay gente que se pone manos unos a otros y están ahí profetizando, grupo de personas llaman a gente de iglesia A, gente de iglesia B, gente de iglesia C, gente de iglesia D, y siempre hay esos lobos o lobas metidos así en la iglesia, ¿no? No saben que son lobos, lamentablemente, y la gente no los reconoce como lobos, pero son lobos. Lo que buscan muchas veces es una paga, la paga del dinero, la paga de la fama, uno de los dos. Quieren fama o gloria, y oro o dinero, que es lo mismo. Y a veces se meten en problemas de faldas o de pantalones, que es lo mismo. Todo por estar allí en esos grupitos. Dios no respalda nada si el pastor no está de acuerdo, hermanos, si él no está en conocimiento de algo. Muchas veces él lo hace por la ignorancia y porque son bebitos y porque no pueden ser ayudados. Y Dios usa lo que puede hacerlo entre la gente, ¿no? Que está dispuesta. Pero ¿saben qué sucede? Lo hacen una doctrina, luego van de iglesia en iglesia, van saltando, son los pequeños saltamontes de la iglesia. Salta iglesias. Y nunca crecen en nada. Nunca crecen. Y ellos dicen, son la casa de gente que dice, Dios puede bendecir mi casa si prendo el televisor y escucho la tele. Los telepredicadores. Eso es falso, hermano. Tú necesitas una iglesia local. Digan amén, porque es la verdad. Estos lobos, estas personas que paran diciendo, venga acá, iglesia tal, iglesia tal, no le dicen nada a los pastores. Ahora, si alguien habla con el pastor, le digo, vamos a tener una reunión en mi iglesia, quisiera que nos apoyaras. Entonces dice, sí, esto es diferente. Ahora, el pastor se encargará de apesar la voz a sus propias ovejas. Tú no vas a mandar cartas a las ovejas de los demás. Hola. Amén. A no ser que tú seas en relación con el pastor, o a no ser que la propia oveja se haya inscrito en algo tuyo, él haya venido porque tú no estás por la radio y todos vienen, ¿comprenden lo que digo? Hay que ser ético, pero de otra manera había falta de ética. ¿Están ahí? Habría falta de ética, y eso no es correcto. Esos grupitos nunca reconocen la autoridad de un ministro. Normalmente estos grupitos dicen, no se lo digas a tu pastor. No lo entendería. Somos los únicos que entendemos estas cosas. Tengan cuidado con esos grupitos, hermano. Aléjense de ellos. Honestamente, caminamos en amor con este tipo de personas, además también, pero alguna vez se me presentó a mí una hermana que era conocida haciendo esas cositas, profetizando a todos. Me dijo, hermano, quiero hablar contigo. Yo volteé y percibí la operación del demonio allí, un demonio, volteé, le dije, demonio inmundo, ¡sal de ella! Le dije, le pusieron la mano. Y ella dijo, ¿qué hace? Ella esperaba que le dijera, ¿tienes una palabra para mí, hermana? ¿Qué así? ¿Por qué has hecho esto, hermano? Ya lo eché fuera, no te preocupes, le dije. No va a molestarme a mí. Ahora, si tú no quieres, te muestre a ti. Le dije, podemos ponernos de acuerdo. Desde ahí, ya no está persiguiéndome para decirme algo. Oh, lo siento, no se metan conmigo. Si eso es falso, es lo que digo, ¿no? Si es del Señor, yo estoy listo para recibir cualquiera. Amén. Amén. Ya les conté a aquella señora que dijo, toma mi mano, señora de 60 años más o menos allá en Suecia. Yo no soy normalmente para hacer esas cosas, ¿no? Pero percibí que estaba correcto y ella profetizó y era del Señor. Yo puedo recibir de cualquiera que es de Dios, ¿comprenden lo que digo? Pero normalmente Dios usa al mayor para bendecir al menor, eso es bíblico. A no ser que en ese instante nadie más está cediendo. ¿Y saben qué?
Si tú quieres decirme que delante de mi pastor, que tú te cedes más que mi pastor, está bien. Díselo a él, a ver qué te dice. Para bendecirme a mí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, no, tiene que estar bajo la dirección de mi propio pastor. Yo no recibo algo que me dicen cualquiera, a no ser que esté A, bajo la sujetado a mi pastor, o B, sujetado a mí. Entonces, porque lo hace ya no para buscar la recompensa, comprenden, de qué bonito hablas, hermano, sino busca bendecir a otro. ¿Cuánto comprenden lo que estoy hablando, hermanos? Amén. Igual tú debes ser tú igual. Entonces, hermano Rubén, a no ser que mi pastor diga algo. Amén. En este caso, tenemos autoridad limitada en las clases. ¿Están ahí? Pero yo no puedo ir por ahí, tocar la puerta de tu casa y... ¿Cómo te llamas tú, hermano? Jorge. Señor, me da un sueño para ti, Jorge. Jorge dice, bueno, el hermano Rubén enseña en Rema, no es alguien, entonces vamos a escuchar, vamos a comernos todo lo que él dice. No tienes que hacerlo, Jorge. Digan amén, hermanos. Porque la entrada a la vida de Jorge no es la puerta de su casa, es el pastor, cuando dicen amén. Yo no puedo hacer eso. Y a veces en los mismos salones hacen eso. Hermanos con hermanos, hermanas con hermanos, etcétera. Tengan cuidado, eso no es lícito, no es ético, no hay orden. Digan amén. Es diferente, dice hermano, me parece, percibo esto, puedo equivocarme. ¿Entiendes algo? No tan místico, ¿entiendes? Es la gente lo hace tan místico, hermano. Soñé contigo. Arrepiéntete, soy casado. Vamos a seguir, bendito Dios. No vamos a detenernos demasiado tiempo allí. No busques palabras, busca una palabra, hermano. Hay gente que se acerca a mí y dice, ¿tienes una palabra para mí? Sí, le digo. ¿Cuál? No busques palabras. Bendito Dios. Hermano, he sentido que tú tienes que orar por mí. Yo no he sentido nada, le digo, me voy. Oh, lo siento, hermano, qué brusco. Lo siento. Alguien tiene que parar a estos hermanos, si no van a sufrir. Van a ser engañados. Alguien va a decir una palabra y van a estar mal. ¿Están ahí o no? Ahora, yo sé cómo decirlo necesariamente. Ahora, si alguien me dice, hermano, tengo una necesidad, es diferente, ¿comprendes? ¿No? Pero, a veces gente, los ministros sabemos eso, ¿no? Hay gente que te dice, hermano, ¿tienes una palabra para mí? ¿No? No una palabra, pero tengo una... La mano me está quemando, le digo. No es cierto. Sí, hermano, sí. Y eso capaz de... Es muy fácil manipular a la gente, hermano. Pues hay mucha gente que manipula a otros en la iglesia de Cristo Jesús. Una vez un hermano, la gente se caía, boom, boom, boom. Él pasaba. Él iba y la gente, por favor. Pero era pura manipulación. No sé si este es el nombre de este pastor en Argentina. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, vengo de parte del Altísimo. Le dijo, en pleno templo. Y el Señor le dice, para esto. Él no estaba escuchando el Espíritu Santo, su propio Espíritu, no estaba escuchando. Tuvo que venir un ángel del Señor. Porque él era sincero, presumiblemente era sincero. Pero también estaba diciéndole no al Espíritu Santo, no sabía escuchar. Y una iglesia de miles. La gente lo miraba, se quitaba del suelo. Él caminaba, al suelo. Pero era pura manipulación psicológica. No de parte de él, sino de la gente. Si caigo, estoy ungido. Hola. Mi pastor está ungido. Sí hubo un mover. Y pasó algo así. Pero hacerlo cada vez. Un ángel del Señor vino, le dijo, para esto, le dijo. Dios es celoso, hermanos. Hola. Se adora a Dios. No a los hombres ungidos. ¿Están ahí? Y él dijo, un ángel del Señor me ha visitado esta mañana, vamos a dejar de hacerlo, hermano. Por arte de tronar los dedos. Ya nadie, se caía ya. Porque era pura psicología. ¿Están ahí, amados? Es muy fácil. Muy fácil. Por eso yo le pregunté a la hermana. ¿La primera vez que te pasa esto? Sí, hermano. ¿Están ahí? Porque yo tampoco quiero ser presa ni tú tampoco, de algo fabricado. ¿Están ahí? Algo que... ¿No? ¿Están ahí, amados, o no? Amén. Algo que parece ser, pero no es.
Yo odio las cosas que no son de Dios, hermano, y parecen ser. Cuando dicen amén a eso, hermanos. ¿Por qué? Porque engañan a la gente. Mucha gente dice, no, tú no debes hablar en lenguas en la iglesia. No, pero la palabra dice que hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El asunto no es que no puedes hablar en lenguas en la iglesia, hágase todo para edificación. Si todos vamos hablando en lenguas, puedes estar tu voz hablando en lenguas. 1 Corintios 14, vean conmigo. Amén. Dice en el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo no puedo, para enseñar, hablar en lenguas a nadie. ¿Quién aprendió algo? Nada, pues. Amén. Amén. Aquí está. Nadie entendió nada. Ja, 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 ja. Amén. Nadie aprendió nada. No, Dios, eso no es de Dios. Hablar en lengua así, ¿no? ¿Comprenden? Pero, si yo puedo interpretar mis lenguas, es diferente. Y la gente bendecida, es edificada, ¿sí o no? Pero si solamente, entonces, para edificación, hágase todo para edificación. En un lugar donde la gente es reverente al Señor, donde adoran al Señor en el Espíritu, donde la gente va para ser enseñado por la palabra, el Espíritu Santo puede moverse allí con más facilidad. Nota que en 1 Corintios 14, 26 y Hechos 13, 1, 2, ya lo leímos en 14, 26, hágase todo para edificación, cuando reunís. Verso 1 y 2, a la final, parte 2, dice, ministrando entonces al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En un ambiente así, donde la gente se reúne en el nombre de Jesús para adorarle, es reverente a Dios y para ser enseñado en la palabra, ahí el Espíritu Santo está más apto para moverse. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20, dice, no menospreciéis las profecías, porque había tanto profetizaban que ellos ya no. Estamos estudiando las 3 juntas debido a que una es la suma de las otras 2. En cuanto a la profecía es igual a lenguas más interpretación de lenguas. Ahora, no necesariamente toda lengua que tú ores va a ser interpretada. Digan amén. Si es en público, debería haber alguien que lo interprete. Si no, deben callarse. Si es en público. Todo el libro de los Salmos, por ejemplo, fue dado usando el vehículo de la profecía. Nadie se sentó y entonces escribió un salmo. Hoy día los famosos salmistas que hay, salmistas proféticos, son aquellos que se sientan y piensan y luego escriben, luego tachan, luego escriben, luego tachan por aquí y lo arreglan bonito y dicen, esto me lo dio el Espíritu Santo. Así hasta mi gato puede escribir un salmo, hermano. Eso no es de Dios, ¿entienden lo que estoy hablando? Eso no fue inspirado por el Espíritu Santo, así no actúa la manifestación del... Sí, puede ser algo bonito en el sentido de que tú le escribiste de tu espíritu recreado, lleno de la palabra de Dios. En ese sentido, por supuesto, está involucrado el Espíritu Santo, pero no podemos decir que fue inspirado, porque todo lo que fue inspirado por el Espíritu Santo es hablado y en ese instante es inspirado. ¿Están ahí?
No de te sientas y escribes, mira qué salmista el hermano. Hoy día también hay una burda imitación. Aquellas personas que hacen esto y luego van a la iglesia y dicen, mira, es un poeta de Dios, y lee su poesía. Y está llena muchas veces de incredulidad. Yo a veces no es mi iglesia, a veces le digo, si fuera mi iglesia le diría, cállate, cállate, cállate. De verdad, llena de incredulidad y llaman poesía. Hola, díganme, porque es la verdad, hermanos. Es hablado, hablado. Como dije, puede ser hablado a Dios, hablado a la gente, hablado a ti mismo. Nota lo que dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando. Estoy lleno del Espíritu, hablando. En lenguas, por supuesto, entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nota que un salmo está allí. Hoy día tú y yo podríamos hablar en salmos. Y no hablo del Salmo 51, el Salmo 126, el Salmo 84, no. Está hablando los salmos que el Espíritu de Dios te puede dar. David estaba en problemas y de repente el Espíritu Santo lo ungía y él entregaba un salmo lleno del Espíritu Santo. Amén. Aunque no hablaba inglés en aquel entonces porque no era parte de aquella dispensación, pero sí es parte de esta. Nota que el Espíritu Santo le dio salmos a David que eran para animarle a él. Salmo 103, verso 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová. Nota que un salmo, hermano, un salmo es un poema o una oda. Puede ser recitado o cantado. Normalmente es para tu propio beneficio. Los himnos y los cantos espirituales son cantados. Normalmente son para el beneficio de Dios. O dirigidos a Dios. El libro de los Salmos estaba dirigido, realmente se llama Salmos, pero allí hay salmos, himnos y cánticos espirituales. En el Salmo 103, verso 1 al 5, bendice alma mía Jehová. Oye, tú, o sea, yo. Le decía David a su alma, tú, bendice a Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te gana del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Nota que David se hablaba a sí mismo, inspirado por el Espíritu Santo. Les digo, es maravilloso hablar a sí mismo, inspirado por el Espíritu Santo. Qué bueno es eso, hermano. Amén. Tú podrías profetizar a ti mismo, para edificación, exhortación y consolación, o hablar bajo inspiración. Hoy, muchas veces, me puedo poner las manos, solamente hablarme a mí mismo y decir, tú eres bendecido, tú eres mi hijo amado, aleluya. ¿O no es verdad? ¿Para qué quieren que los demás vengan y le digan algo? Puede que Dios lo haga. En mi ministerio muchísimas veces Dios lo ha hecho para animarme, debido a la importancia que tiene, porque al que más se le da, más se le demanda, amén, y Dios no quiere que yo falle, Dios no quiere que nadie falle, pero por algunas razones, otra razón es porque a veces no escuchamos bien a Dios, y Dios tiene que decirnos a cada rato algo. Otra razón, no es la única razón, ¿no? Como dije, pero otra razón es porque tú no estás buscando palabras. Entonces Dios le agrada que tú no estés buscando palabras, vamos a darle a Él, pues, porque no se va a guiar por palabras. ¿Están ahí o no? ¿Comprenden lo que digo o no? Yo no me guío por mucha gente dice. Mucha gente ha dicho muchas cosas. Algunas se han cumplido, otras no. ¿Están ahí o no? La mayoría de ellas, particularmente en la iglesia, o casi todas, se han cumplido. Algunas de ellas están por cumplirse o están cumpliéndose. Pero yo no estoy buscando palabras, díganme algo, sino en mi espíritu estoy ahí, anhelando, procurando. Una vez un profeta vino y dijo, volteó y dijo, escuché en mi espíritu que gritaste, la unción, quiero la unción, ponte de pie, dijo, y boom, recibí la unción de Dios, amén. Porque sí me estoy anhelando, porque sé que no es por fuerza,
ni por carisma, ni por personalidad. Es por la gracia y la unción de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que David habló. En otro lugar, David habló a Dios cuando dice, hay un salmo en que David dice, oye, oh Dios, mi oración, ¿no? O, oye mi clamor, atiende a mi oración. ¿A quién está dirigiendo David? A Dios. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Oh, qué maravilloso es también ser inspirado por el Espíritu Santo y hablarle a Dios. Muchas veces también soy inspirado por eso y digo, oh Señor, sí, Padre, yo lo voy a hacer, lo haré, Señor. ¿Sabes qué? Tu boca te anima, hermano. La Biblia dice, animaos unos a otros. Si tú puedes animar a alguien, puedes animar a ti mismo también. Y eso es lo que decía David, inspirado por el Espíritu Santo. Y tú puedes animarte. Di, yo puedo. Di, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer el plan de Dios para mi vida. Mi hermano, todo esto empieza orando en lenguas. Si tú oras en lenguas continuamente, más y más y más te vas a ceder, más vas a ser sensible a las cosas del Señor. Las pusimos en último lugar hemos llevado menos tiempo para enseñarlas. Son las más simples, pero son la entrada. Mientras más ores en lenguas continuamente, más vas a ser sensible a todo lo demás. Y vas a moverte a otro nivel, a otra gloria. Y va a ser muy sencillo moverte en la cosa de Dios. Pero todo empieza orando continuamente en otras lenguas. Existe aún otro elemento del don de profecía que algunas veces se manifiesta en los que tocan instrumentos de música. Dice 1 Crónica 25, 1 y el 3. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue tal, de los hijos de tal, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Aún a veces viene la unción sobre los instrumentos de música. Y tú en tu oído, tú estás escuchando, no en tu oído físico, pero Dios comienza a hablar a la gente. La gente empieza a ser sanada a veces. Y cosas así suceden cuando somos ungidos por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados? Esto prácticamente está, aleluya, terminando nuestro curso. Ha sido una bendición ministrar este curso a ustedes. Son buena tierra para enseñar la palabra de Dios. Amén. Buena tierra, buena tierra. Es muy importante entender que de forma pública no todos vamos a ser usados, pero de forma privada Dios quiere que todos nosotros seamos usados en lenguas, interpretación de lenguas, profecía o hablar inspirado, ¿no? En otro momento David también habla inspirado por Dios, habla a la gente, ¿no? Pueblos todos, batid las manos y alabad a Jehová. Amén. No solamente batir las manos y alabar. Nota que en otro momento está hablando a los pueblos. En otro momento habla a sí mismo. En otro momento habla a Dios. ¿Sí o no? En otro momento se habla a los inicuos. Dice, amaste, ¿no? El premio de iniquidad, dice en un lugar, no por ahí, ¿no? Amén. Entonces, uno puede ser inspirado por el Espíritu Santo para hablarte a ti mismo. Procura profetizar. Ahora ya sabes qué es procura profetizar. Procura profetizar no es ir y poner las manos a la gente y hablarle cosas. Es procura tú hablarte a ti mismo, inspirado por Dios. Procura hablarle a Dios, inspirado por Dios. Amén. Aleluya. Vamos a hacer nuestras manos y vamos a hablar en lenguas un momento. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra y por el Espíritu Santo. Aleluya. Te bendecimos, te glorificamos y te damos honor y gloria. Gracias porque hemos aprendido un poco más y enseñando hemos aprendido un poco más. Y te damos gracias, Padre, que todas esas cosas se hacen por gracia.
y por la unción del Espíritu Santo, Señor. Ahora encomiendo a mis hermanos, Señor, a la palabra de justicia, a la palabra de la gracia que hemos enseñado, y aún aquella que ha recibido en otros lugares la buena palabra de Dios, Señor, para que esa palabra reine en sus corazones, Señor, para que ellos no sean robados de la buena palabra, sino sean edificados, y los encomiendo a tu Espíritu Santo también, Señor, para que vayan y hagan proezas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque somos de los que avanzan y no de los que retroceden. En el nombre de Jesucristo. Y los que crean dicen amén. Dios les bendiga, hermanos.